Si quieren vivir de YouTube, ¿qué recomendaría? Bueno, lo que a mí me ha funcionado en mi carrera es no solamente clavarte en YouTube, sino encontrar en distintas redes sociales una manera de distribuir tu trabajo, tu contenido y monetizar por allá. Creativo crece en YouTube cuando Facebook revienta, cuando mi página de Facebook revienta, ¿no? Hoy en día ya es un estándar de los podcasts tener clips y esos clips subirlos a Instagram, a Facebook, a TikTok y a todos lados. Antes no era el estándar, antes no se hacía. De hecho, la única persona que yo veía que lo hacía era Joe Rogan, y lo hacía solamente en YouTube. Para mí, lo disruptivo de Creativo y lo que me acabó funcionando fue que empecé a publicar estos mismos clips que subía a YouTube, los empecé a publicar a Facebook y empezó a encontrar una demografía completamente distinta. Entonces, lo mismo que haces en YouTube, hazlo en Facebook, públicalo por ahí y ve qué nueva audiencia puedes encontrar. Ahora, otra cosa que a mí se me hace importante destacar es la constancia. La constancia y la consistencia en el sentido de que cuando tú empiezas a publicar semanalmente o 2 veces por semana, empieza a acostumbrar a tu público a esperar a cada cierta hora, cada cierto día, algo nuevo de ti, y eso empieza a generar un hábito de consumo en tu audiencia. Entonces no te recomendaría publicar videos esporádicos, sino que te recomendaría publicar videos en un formato que tú hayas escogido. Ese formato lo vas mejorando semana por semana y no falles, no seas inconsistente, sino que siempre que dices que vas a publicar algo, públicalo, porque después empieza a generar desconfianza en las personas. Ahora, otra cosa que me ha funcionado es, y retomando el consejo que di de quitarle el peso a publicar, enfócate mucho en la cantidad. Creo que existe esta falsa dicotomía, y de hecho sale en El Arte de Perder, de que puedes tener solamente o cantidad o calidad, pero eso es falso. Para mí la cantidad produce calidad. Entonces, si lo vas haciendo muchas veces, eventualmente vas a acabar haciendo algo muy bueno con mucho menor esfuerzo, y eso te va a permitir seguir publicando consistentemente. Y tercero, probablemente sería paciencia. O sea, paciencia, enfócate en hacer cosas que te gusten para que pueda ser sostenible a largo plazo. Intenta evitar los atajos en la mayor medida de las cosas. No hables de cosas solamente porque son populares, si es que realmente no te interesan tanto. Y si sí te interesan, pues bueno, encuentra la manera de abordarlo a tu estilo y hacer que tu trabajo se vuelva entretenido, y eventualmente, con un poco de suerte, consistencia y constancia, puedes acabar haciendo algo grande. Pero definitivamente hay un elemento de suerte. Hay que estar viendo también qué es lo que sigue. Cuando yo retomo el podcast creativo en el 2020, yo me daba cuenta que lo que seguía aquí en México era el formato del podcast. ¿Por qué? Pues porque en Estados Unidos ya la estaba reventando, y por cuestión de lógica, esas mismas empresas iban a acabar replicando los mismos modelos acá. Entonces era un poco lógico saber que el podcast era la nueva plataforma. Entonces lo que hice ese año, en donde yo renuncio a mi puesto de director creativo, es posponer el lanzamiento de mi próximo libro y decir, vamos a apostarle 100% al podcast y vamos a mejorar en la marcha, ¿no? Esta frase de ya andando la carreta se acomodan los aguacates, creo que es clave. No sobrepienses las cosas, gasta tus mejores ideas, eventualmente tu cabeza va a producir ideas igual de buenas, y el chiste es hacerte bueno en publicar. Eso para mí sería la clave para poder triunfar en YouTube y en redes sociales, o cuando menos desde mi experiencia. No sé, fíjate, no sé hasta dónde pienso llegar a este proyecto, no sé en qué se va a convertir. Creo que hoy en día Creativo es algo muy distinto a como empezó, y eso me da muchísimo gusto. Entonces, lo único que yo puedo esperar es que este proyecto siga siendo lo suficientemente flexible para que me siga pareciendo interesante en unos años. Hasta ahora lo ha sido, y de verdad que ha sido el proyecto de mi vida. O sea, es lo que me ha abierto las puertas a muchísimas cosas, y estoy muy agradecido por lo que me ha pasado, y por ustedes que obviamente que están escuchando y viendo, y por la gente y los invitados que le ha caído aquí al podcast, porque sin ellos este proyecto no sería lo mismo. Y afortunadamente tengo una audiencia que entiende muy bien esta flexibilidad o esta neuroplasticidad que tiene el cerebro de Creativo, en el sentido de que siempre estamos aprendiendo nuevas cosas y siempre estamos probando nuevas cosas, y para mí eso es esencial. A veces me topo a mí mismo un poco ciclado, hablando de lo mismo, repitiendo lo mismo, y para mí el encontrar la manera de romper esos ciclos se vuelve el reto principal para Creativo en los próximos años, y esperemos que este proyecto sea lo suficientemente flexible para que lo pueda seguir mucho tiempo. O sea, es algo que me gusta, me encanta, sigo aprendiendo muchísimo, sigo conociendo gente bien interesante, y mientras siga pasando eso no lo veo parando. Entonces no sé hasta dónde va a llegar este podcast, pero estoy emocionado por saberlo. Pues bueno, hay mucha gente con la que me encantaría platicar, evidentemente. Gente que ha hecho cosas increíbles
Me encantaría platicar. Incluso los grandes villanos de la historia también me gustaría platicar con ellos, ver más o menos cómo eran, cómo justificaban ellos mismos las acciones que acabaron haciendo. Pero no sé, pues hay de todo. O sea, me hubiera gustado, obviamente, digo, platicamos en el noticiero de Cancerbero, me hubiera encantado grabar un creativo con él. Me hubiera gustado grabar, recientemente, por ejemplo, falleció Carlos Bremer, me hubiera gustado también grabar con él. Habíamos estado cercanos a grabar episodios, de hecho, probablemente, no, digo, con él no tenía el 100 específico, pero sí había habido ciertos acercamientos y era uno de mis planes en Monterrey haber grabado con él. Con él me hubiera encantado grabar. Hay mucha gente con la que me hubiera gustado grabar que me tocó haber compartido tiempo. En Monterrey, figuras de Monterrey, Mario Castillejos y Don Robert me hubiera encantado grabar. Me hubiera gustado grabar pues no sé, con los grandes villanos de la historia se me haría muy interesante. O sea, no quiero que me censuren el video, pero creo que saben a quiénes me refiero. Pero sería interesante platicar con ellos también, a personas que hicieron cosas increíbles, directores. Creo que se prestan para buenas conversaciones, pero afortunadamente gran parte de las personas con las que quiero platicar están vivas. Entonces vamos a intentar aprovechar a las que están vivas. Porque las que están muertas no se puede, ¿verdad? Digo, ya hay... Hace poco hicieron, creo que con este comediante George Pryor, ¿se llama? Pryor. Richard Pryor, perdón, no George Pryor. Richard Pryor hicieron como una especie de podcast con inteligencia artificial. No sé qué tan bien o mal le hubiera caído a él que hayan hecho eso, pero intento enfocarme en la gente en la que está allá, pero definitivamente hay varias gente que ya no está en este plano con la que me hubiera gustado platicar.